Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas sean a la clase de Introducción al Antiguo Testamento. Bueno, como ustedes saben, ya estamos en la recta final de esta cursada. Hablar del Antiguo Testamento es hablar de un mundo realmente diferente, distante de nosotros, un mundo en el que hay que tener la paciencia, el corazón y la pasión para poder descubrir sus verdades, las vetas de oro que esta literatura tiene y que funciona o que interpretamos como palabra de Dios y que evidentemente representa uno de los grandes desafíos que tenemos para la vida cristiana, sobre todo, ¿no? Para la vida de fe. Así que vamos a abordar en esta clase un recorrido muy general de lo que implica el Antiguo Testamento para que ustedes vayan siempre ubicándose en tiempo, en forma. Ya hemos abarcado un montón de clases que tienen que ver con la panorámica de lo que trata el Antiguo Testamento, la temática, las historias, los personajes. Pero evidentemente necesitamos siempre refrescarlo porque vuelvo a repetirles, es una historia que abarca muchos años y que si nosotros no estamos allí de manera constante recordándolo, pues se nos pasa de vista qué es lo que sucedió, qué narra, qué cuenta esta literatura. Así que bueno, vamos a entrar a este tema que tiene que ver con la panorámica general de lo que es el Antiguo Testamento. Voy a compartir mi pantalla para que nos guiemos en la presentación. Bueno, esta es información que ustedes tienen que, en algún momento hay que aprendérsela, sí, hay que aprendérsela para que, bueno, no dependamos mucho de nuestras notas. Pero bueno, es una información que usted puede tener a la mano, que puede imprimir, que puede transcribir, que puede consultar y que bueno, no hay necesidad que ahora usted aprenda muchas cosas porque vamos a hablar de muchos temas, de muchas fechas, muchos lugares, muchos acontecimientos que evidentemente en hora y media no nos alcanza, ¿no? La memoria ni la retención para aprendernos todo ello, pero sí, insisto, como lo he dicho en otras ocasiones, familiarizarnos, ¿verdad? Con los temas. Bueno, sabemos que el contenido del Antiguo Testamento inicia con una sección que se llama la Torá, que se llama la Ley o que se llama el Pentateuco, que consta de los 5 libros de la Biblia. Luego tenemos otra sección que la Biblia griega le llaman los libros históricos, que es la que nosotros tenemos. Vamos a seguir la línea de la lista de la Biblia griega. Entonces, después del Pentateuco vendrían los libros históricos, seguidos los libros poéticos diferenciados con los sapienciales y finalmente los libros proféticos. Estas 4 grandes secciones son aquellas que conforman el contenido de lo que representa el Antiguo Testamento y las estaremos viendo de manera muy puntual. Bueno, iniciamos con el primero, que es el Pentateuco, ¿verdad? Y el Pentateuco dijimos que es una palabra griega que significa penta, 5, teujos, que significa estuche, ¿verdad? O el lugar donde se guardan los 5 rollos de la Biblia. A eso le llamamos Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que la Septuaginta nos los otorga con estos nombres, no así en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene otros nombres para mencionar los libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero bueno, siguiendo la línea de la Biblia griega, pues tenemos que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, perdón, y Deuteronomio. ¿Ah? Ahí le falta una S, pero es Números. Bueno, estos 5 libros no los sabemos ya todos. Y iniciamos un poco hablando de lo que es el Génesis. El Génesis comienza con los orígenes del mundo. La Biblia comienza con esta magnífica y fascinante declaración que nos retrotrae a los comienzos de nuestro mundo. En estas pocas palabras, el autor establece las grandes verdades fundacionales
de que hay un solo Dios, dicho en dos hermosos y poderosos relatos de la creación. Quien existía en los comienzos, Dios es eterno y Dios es el que finalmente termina creando todo y que toda la creación le pertenece a Él. Él es el autor y por lo tanto Él es el Señor de todo. Por eso todo descansa en esto, en el principio de Dios. La Biblia descansa en el principio de Dios, en el Dios creador, en el Dios sustentador de todo cuanto existe, en el Dios que es eterno. Y a partir de este principio teológico va a conducirse toda la narrativa del texto sagrado. Los pasajes más importantes que tenemos del Génesis, los hechos claves, lo podemos dividir en dos, ¿verdad? En dos grandes secciones. Uno llamado la historia de los orígenes y el otro la historia de los patriarcas o el círculo de las tradiciones patriarcales. En cuanto a la historia de los orígenes del mundo, en una clave teológica, diríamos, podríamos mencionar lo que es la creación del mundo, ¿verdad? Ya sea a, a través de la palabra de Dios o a través de las manos hacedoras de Dios, pero también tenemos la caída, ¿verdad? Lo que es la corrupción que ha trastornado el mundo. Tenemos la historia del primer fratricidio, que es el asesinato de Caín hacia su hermano Abel. La siguiente historia es la historia que todos conocemos, como la historia de Noé y lo que representa el diluvio. Y también tenemos lo que es la Torre de Babel, ¿verdad? Estos textos que aparecen del capítulo 1 al capítulo 12 a 11, ¿no? Se le llama la historia de los orígenes. Y bueno, después iniciamos una segunda sección en el Génesis que tiene que ver con la historia de los patriarcas, ¿verdad? E iniciamos con los círculos de tradiciones de Abraham, luego de su hijo Isaac, que son muy pocas tradiciones, luego de las tradiciones de Jacob, que ahí sí son muchas, muchas tradiciones o historias que tenemos de Jacob, y después hay la historia bíblica de una manera muy interesante, plantea la historia de uno de los hijos de Jacob y lo eleva a un rango muy importante, porque fíjense ustedes cuántos capítulos del texto bíblico se le otorga a José, del capítulo 37 al 50, ¿verdad? Es decir, más de 13 capítulos, muchos más que el patriarca Isaac, muchos más incluso que el patriarca Jacob. El núcleo de la información que tenemos acerca de José es mucho más abundante porque evidentemente va a reflejar una historia de cómo Israel finalmente llega a Egipto, ¿verdad? Llega a Egipto. Así que bueno, el Génesis lo podríamos dividir en estas dos grandes secciones, la historia de los orígenes y la historia de los patriarcas. Un dato interesante que encontramos en este primer libro tiene que ver con el origen del mundo, lo que se le llama la cosmogonía, ¿verdad? La cosmogonía significa el origen del mundo. Y luego cómo se forma la humanidad, cómo se empieza a poblar el mundo, la humanidad se empieza a multiplicar en un tema que se llama antropogénesis, ¿verdad? Antropogénesis. Bueno, y ahí empieza como que el inicio de todo, es como el fundamento, ¿no? de todo lo que vamos a encontrar en el texto sagrado. Luego tenemos la historia de la creación con las consecuencias que ésta tuvo y como resultado del pecado que existe, marcado por el asesinato de Abel y Caín, viene el diluvio universal. La formación de planes para la construcción de una torre, ¿no? Que se le denomina Babel, que es o no es otra cosa más que confusión de lenguas, que termina siendo un fracaso en el orgullo del ser humano, ¿no es cierto? Que no solamente pretendía hacer una torre que llegara tan alta hasta los cielos para poder librarse si hubiera otro diluvio universal, sino que representaba el símbolo del orgullo, ¿verdad? De,
de la autosuficiencia que tenía Israel respecto de esto y que hacía que evidentemente pues el llegar a una torre que tocara el cielo pues representaba la ambición de querer ser como Dios. Ese ha sido el gran problema, ¿verdad? Ya en alguna clase ustedes van a ver, por ejemplo, la historia de Abel y Caín y la van a interpretar, y se van a dar cuenta que ese ha sido el grave problema del ser humano, querer ser como Dios. Y ese ha sido hasta el día de hoy. Así que estas historias están ampliamente reflejadas en las mitologías de los pueblos, porque todos los pueblos, hermanos, aparte de Israel en aquel tiempo, pues también tenían su propia literatura fundacional, tenían sus propias historias de cómo ellos entendieron que el mundo se había creado, ¿verdad? A través de sus dioses, a través de diversos eventos cósmicos que hacían que cada pueblo de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, etcétera, tuvieran la intención de reflejar en su literatura cómo ellos entendieron que sus dioses crean el mundo. Pero Israel crea su propia literatura estableciendo el monoteísmo o estableciendo al único Dios verdadero, que es quien realmente ha creado todo. En el Génesis, para poder identificar un poco lo que hay en este libro, hay testimonios arqueológicos que coinciden con el conocimiento bíblico en las siguientes áreas, tales como la estructura familiar, el matrimonio, el comercio, la geografía, las ciudades, los nombres, es decir, de alguna u otra manera, las ciencias han ido confirmando, ¿verdad?, los hechos narrados en el Génesis. Esto hace que la literatura del primer libro de la Biblia pueda considerarse como algo confiable. De ahí nos pasamos al segundo libro, queridos alumnos, que tiene que ver con el Éxodo, ¿verdad? Tras la muerte de José, que termina, con eso termina el libro del Génesis, con la muerte de José, el pueblo de Israel que ya está en Egipto, ¿verdad? Eso nos lo cuenta el libro del Génesis, empieza a florecer y se empieza a multiplicar. Pero, como sabemos por la historia, los egipcios se olvidan pronto de las hazañas de José y que éste les había salvado a todos los egipcios de morir de inanición o de morir de hambre. Así que de parte de los gobernadores de Egipto, en vez de haber gratitud eterna, se convierte en recelo, se convierte en odio y se convierte en amenaza, ¿verdad? Así que el Éxodo ofrece algunos datos que dentro de ciertos márgenes de probabilidad permiten delimitar la época en que acontecieron los hechos referidos. No hay un consenso dentro de los eruditos, dentro de los estudiosos, que nos permitan identificar plenamente en qué año, ¿no?, se da esta etapa. Tales datos, aunque no bastan para establecer fechas precisas, son de un innegable valor histórico. Un ejemplo de ellos es lo dicho en Éxodo 1:11, donde el texto bíblico dice que los israelitas residen en Egipto durante 430 años y fueron obligados a trabajar en la construcción de dos ciudades. El mismo Éxodo las identifica como Pitón y Ramsés, ¿verdad?, que son llamadas en egipcio casas de Ramsés. Este hecho, históricamente hablando, sucedió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XV antes de Cristo. Este dato, ¿verdad?, de historicidad que aparece en el Éxodo, pues evidentemente plantea cierta conexión con lo descubierto por los arqueólogos y entonces estaríamos ubicándonos dentro de estos periodos de tiempo. Cuando penetramos en el libro de Éxodo, podemos ver los temas más importantes y los temas más sobresalientes que nos plantea este libro. Eh, en primer lugar, tendríamos cómo Israel es liberado de su esclavitud en Egipto. En segundo lugar, como hecho importante, los israelitas caminan hacia el monte Sinaí o el monte Hebrón, como otras tradiciones bíblicas lo mencionarán.
En este libro se va a mencionar el pacto de Dios en el Sinaí como la parte fundante, ¿verdad? La parte fundante de la alianza de Yahvé con su pueblo, a través de los 10 mandamientos o a través del código de la alianza. Luego tendríamos, después del capítulo 25, algunas prescripciones sobre la construcción del tabernáculo, porque recuerden que no tenemos templo a estas fechas, sino que es un objeto, es una tienda, ¿verdad? En donde la presencia de Yahvé bajará de la montaña, bajará del Sinaí, ¿no? Después de dar su alianza y acompañar al pueblo a través de esta tienda móvil que se le llama el tabernáculo. Luego tenemos la historia del becerro de oro, donde Israel termina adorando, haciendo idolatría y hay un nuevo pacto por la desobediencia que tiene Israel y termina hablando acerca de ya la construcción. Primero tenemos las prescripciones y luego la construcción del tabernáculo, que este tabernáculo acompañará durante muchos años a Israel hasta que Salomón construya el templo, pero eso todavía faltarán muchos años para hacerlo. Bueno, siguiendo entonces en esta panorámica general que tenemos de los primeros 5 libros de la Biblia, nos encontramos a un libro fascinante que es el libro de Levítico. Fascinante, tal vez para nosotros ya no, y me explico por qué. Fascinante para los judíos e importantísimo para ellos. La Septuaginta, como dijimos, le da este nombre de Levítico como tercer libro de la Biblia, posiblemente porque trata de indicar que es un texto que está destinado hacia los levitas, ¿verdad? Hacia los levitas. Los levitas era Leví, hijo de Jacob, era una tribu a la cual cuando conquistan la tierra prometida no se les da tierra, no tienen propiedades, sino que a ellos se les encarga, ¿verdad? El cuidado, la organización, el funcionamiento y la administración de todo lo que tenía que suceder en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Así que estos estaban encargados de ejercer el ministerio sacerdotal y de atender a los múltiples detalles del culto tributado a Dios por los israelitas. La Biblia hebrea, conforme a la norma observada por todo el Pentateuco, nombra a este libro Guayirak, ¿verdad? Que significa y llamó, que esa es la primera palabra que aparece al inicio del libro, ¿no? Bueno, ¿por qué el libro de Levítico es muy importante, hermanos? Porque mientras funcionó el tabernáculo y mucho más, mientras funcionó el templo durante muchos siglos, ¿verdad? El templo se convierte en un símbolo de poder, de autoridad. El templo deja de ser no solo la residencia de la presencia de Yahvé en el Santo de los Santos, ¿no? En el lugar santísimo, sino también se va a convertir en su momento en un símbolo político, social, religioso y económico, ¿verdad? E incluso hasta judicial, hasta judicial. Entonces, el Levítico representa el corazón de aquello que representa lo más importante para el pueblo, que es el templo, ¿verdad? Y entonces el Levítico va a regular todas aquellas normas que el pueblo tiene que echar mano para que sepan cómo conducirse en el pueblo. Y ustedes notarán que Levítico no nos ofrece ninguna historia de corte histórico. Es decir, parece ser que después de que el pueblo de Israel avanza hacia el desierto, que es donde termina el libro del Éxodo, ¿no? Están preparando bolsos o maletas, decimos, ¿no? Para iniciar su viaje por el desierto, se corta esa narrativa histórica, ¿verdad? Y se introduce el libro de Levítico. El libro de Levítico no nos da ninguna historia más allá de 2 pequeñas historietitas que tienen que ver con el fuego extraño, la historia de Nabiú y se me fue ahora el otro nombre, pero
Fuera de eso, el libro de Levítico solo es de carácter normativo, normativo. Encontramos leyes, normas que tienen que ver con la pureza, que tienen que ver con la santidad, que tienen que ver con los sacrificios, que tienen que ver con todos estos ritos de purificación que el pueblo iba a aprender y que iba a tener que desarrollar durante todo el tiempo en que el templo funcionara. Por eso está la mitad del Pentateuco. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, hay 5 libros, ¿no es cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál está la mitad? El Levítico. ¿Por qué? ¿Por qué está la mitad? ¿Por qué si no nos da una narrativa de alguna historia? ¿Por qué está la mitad? Porque es el corazón, porque para Israel el templo era lo más importante, insisto, al principio porque tenía la presencia de Yahvé, después porque obtuvo el templo otros matices, ¿no? De más poder, más, e incluso hasta de corrupción, ¿verdad? Así que, como dije, en el reparto de Canaán, los levitas, miembros de la tribu de Leví, recibieron en lugar de territorio 48 ciudades donde habitar, dispersas entre sus hermanos, es decir, repartidas entre el resto de las tribus. Pero ellos no tenían ninguna tierra, iban a depender solo de lo que sus hermanos les tenían que dar. Ellos, en cambio, los levitas, habían sido separados por Dios para servirlo, para que cuidaran de las cosas sagradas y celebraran los oficios religiosos. Esta es la función específica asignada a los levitas, sobre todo después que el culto y cuanto con él se relacionaba quedó centralizado en el templo de Jerusalén. Todo termina siendo absorbido por el templo y por lo tanto el libro de Levítico llegó a ser sumamente importante, ¿no? Para la liturgia y para la teología israelita, ¿no? Nosotros como iglesia solo hemos rescatado dentro de estas normas de santidad la ley de la alimentación, ¿verdad? La hemos ah, entendido de una manera diferente, es una ley que está dentro de este tema y el resto de las leyes las hemos considerado fuera del pacto. Bueno, ya cuando ustedes tengan su materia de doctrinas distintivas, ya el profesor les explicará por qué, solo tomamos la ley de la alimentación y aunque sé que durante muchos años la Iglesia de Dios Séptimo Día, en México principalmente, en Argentina también, ustedes saben que no hace mucho, relativamente el año pasado, una persona de la iglesia, un amigo de una iglesia acá, me llamó por teléfono porque tenía dudas, porque había un culto de jóvenes, ¿verdad? Había un culto de jóvenes y, y sabía que su novia estaba arreglando, ¿verdad? Estaba en su etapa de menstruación. Este, y Y bueno, él me preguntaba si ella podía ir al culto, porque según a él le habían enseñado que una mujer cuando estuviera menstruando era impura y no podía acercarse más al templo. Increíblemente todavía sigue habiendo este tipo de ideas, ¿no es cierto?, que no se sostienen cuando se entiende claramente el sentido del porqué del libro de Levítico en la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Y, y que evidentemente esto ha planteado ciertas ah, ah, eh, malos entendidos de esto, porque para algunas cosas fuimos muy estrictos, pero por ejemplo, el libro de Levítico dice que a un hombre no se le puede pasar navajas por la barba, ¿no? O sea, por los cachetes, no se puede rasurar. Y, y nosotros nos rasuramos, ¿no? Y nosotros nos rasuramos. Este, para algunas cosas interpretamos, ¿no? Y para otras no. Pero, insisto, el libro de Levítico pierde su valor, pierde su vigencia. Espero que me entiendan lo que voy a decir, no como palabra de Dios. Sigue estando allí, es palabra de Dios y hay que entenderlo como tal. Pero para efectos de quien escribe este libro y para efectos de lo que servía, diríamos, deja de ser cuando el templo de Jerusalén es destruido.
¿verdad? Cuando las tropas romanas invaden Jerusalén, destruyen el templo y hasta ahora ya no hay más templo. Entonces, como no hay más templo, pues el libro de Levítico ha quedado en desuso. Tal vez esa es la palabra más correcta, ¿no es cierto? Más correcta. Ha quedado en desuso. ¿Por qué? Porque, insisto, no hay más templo y por lo tanto no hay más regulaciones. De hecho, la gente que hoy quiere volver a construir el templo de Jerusalén, ¿verdad? La gente que quiere construir hoy el templo de Jerusalén, todavía el tercer templo, están emocionados porque para ellos el Levítico representará nuevamente como que la gloria de esto. Pero bueno, eso no ha sucedido. Así que bueno, he planteado todo esto para decirles la importancia que ha tenido el libro de Levítico para Israel, ¿no es cierto? Y también cómo ha afectado en nuestra interpretación bíblica como Iglesia de Dios para algunas cosas que evidentemente pues eh, creo yo que hemos podido superar, ¿verdad? No del todo, no del todo, pero hoy la mayoría de nuestra iglesia, en el caso específico que les menciono, considera que la mujer no está inmunda por el hecho de menstruar y aun cuando está en sus días, ella puede acercarse al templo, porque hoy el templo al cual nosotros vamos no es el templo de Jerusalén, ¿verdad? Ni siquiera estamos, ni deberíamos adorar el templo como un espacio de fetichismo o demás. Así que bueno, cierro este comentario, pero lo que quería resaltar era la importancia que tenía el libro de Levítico y cómo está en el corazón de la Torá, ¿verdad? En el corazón de la ley. Los temas, las leyes que tenemos acá, las más importantes, vienen a ser, en primer lugar, ofrendas y sacrificios, las normas de consagración que debía llevar a cabo el sacerdote. Hoy estas normas no las observamos. Las leyes sobre la pureza y la impureza legal, ¿verdad? La ley de santidad que aparece en el libro Levítico, las bendiciones y maldiciones y sobre lo consagrado a Dios. Dense cuenta entonces cómo todo esto tenía que ver en función del quehacer litúrgico que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. El cuarto libro de la Biblia es el libro de los números, ¿verdad? Que así se da en el Pentateuco, que procede de la palabra latina liber numerarum, libro de los números, que toma a través del griego aritmo, ¿verdad? Que así le da ese nombre, la Septuaginta, que significa números, ¿verdad? Números. Nosotros le llamamos el libro de los números. Es obvio que este título corresponde a la presencia en el texto de dos censos del pueblo de Israel. Hay dos grandes censos que evidentemente, si ustedes no los quieren leer, no los lean. No nos ayudan mucho. Para nosotros hoy, para el israelita que leía estos libros, era sumamente importante, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que los judíos necesitaban tener siempre presentes sus orígenes, su nacionalismo, su identidad, su genealogía. Para ellos eran fanáticos de eso, era lo más importante, de saber de dónde venían. Hoy nosotros ya no lo tenemos tan así, ¿verdad? Bueno, es obvio que este título corresponde a los dos censos, al reparto de botín de guerra tras las victorias de los israelitas o los madianitas, que también tiene que ver con números, y a ciertas precisiones en orden cuantitativo relacionadas con las ofrendas y los sacrificios, ¿no? Pero el libro de los números también, lejos de estas precisiones del por qué sale este libro, números, que no sé si ustedes algún día se lo preguntaron, pero bueno, esta es la respuesta, tiene que ver mucho con los números. Cuando nosotros vamos al significado de este libro en la Biblia hebrea, cambia mucho nuestra perspectiva y es mucho más rica nuestra comprensión teológica de este libro. ¿Por qué? Porque en hebreo el título de este libro es Mikdabar, ¿no? Que significa en el desierto. Referencia expresa a la región sinaítica en la que se desarrollan los acontecimientos de este libro. Entonces, el desierto es fundamental, hermanos. El desierto es una clave teológica para entender muchos de los pasajes, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Con qué inicia su ministerio Jesús? Con el desierto. Entonces el desierto tiene una carga muy fuerte
simbólica y teológica que nos plantea un término de purificación, de sufrimiento, purificación. Ese es el binomio, ¿verdad? El desierto simboliza sufrimiento, dolor, quebranto, pero a la vez significa enseñanza, catequesis, purificación, significa el, el, eh, este, un nuevo aprendizaje, etcétera. Entonces eso ya, cuando nosotros leemos el libro de los números, lo vemos no como tener que leernos estos pasajes para nosotros tal vez aburridos de las genealogías, de los censos, sino que qué pasa en el desierto, ¿verdad? Y todas las historias que aparecen en el libro de Números entonces nos dan esta clave teológica de cómo el autor plantea ver que Israel tuvo que cruzar durante 40 años, pudiendo tal vez en pocos días llegar a la tierra prometida, pero durante 40 años Israel vaga, sufre penalidades, hay disensos, hay rebelión, hay hambre, hay murmuración, hay chismes, hay un montón de cosas que a la luz, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todas esas historias, pues entendemos la clave teológica que tiene el desierto. Bueno, en Números se pone de relieve la personalidad y la obra de Moisés, que esta es la figura central. Aquí es donde va a recobrar mucho más fuerza Moisés, como, no solo como un gran libertador y legislador del pueblo, sino también que va a ser el que organizará a los israelitas y los guiará durante los años de su peregrinación en busca de la tierra prometida. En cumplimiento de esto, Moisés siempre actúa con total fidelidad a Dios y con un gran motivo hacia el pueblo, ¿verdad? A pesar de que muchas veces se sintió abrumado por la pesada carga moral de su responsabilidad y en las mil y un murmuraciones que le tocó aguantar de la gente, ¿verdad? Qué terrible. Por eso creo que ahí Moisés templó el carácter, porque finalmente pudo sentir, ¿no? Lo terrible que es cuando alguien te está molestando, te está incriminando, te está señalando, te está, ¿cómo es? Apurando, te está criticando, te está echando la culpa de todo, ¿no? Por tu culpa, fue tu culpa, siempre tu culpa. Y qué terrible eso. Bueno, el desierto, ¿no? No lo olviden, desierto, no olviden. El desierto es una clave teológica para entender muchas cosas. Con todo, Moisés, dice el libro de los Números, no cejó ni un instante de su empeño, hasta el fin de sus días siguió firme, ¿verdad? Firme en su propósito. Cuando vio ya acercarse el momento de su muerte, toma las precauciones necesarias para que su sucesor Josué pueda llevar por fin la encomienda de arribar a la tierra prometida y tomar posesión de ella como Dios lo había prometido a los patriarcas, ¿verdad? A los patriarcas. Y hay como un esquema generalizado de este libro. Esa foto que aparece allí es el desierto del Sinaí, ¿verdad? Es una foto actual. Es muy probable que haya sido así el desierto en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Este, fíjense lo que representa. Todo es hermoso, es una belleza, pero caminar por un desierto nunca ha sido lindo por lo que representa, los peligros, la falta de agua, el exceso de calor a la noche, el exceso de calor durante el día y las bajas temperaturas en la noche. ¿Cómo podemos dividir el libro de los números? Bueno, en primer lugar, cuando permanecen en el Sinaí, toman bolsos para iniciar la larga marcha hasta las largas llanuras de las estepas de Moab. Y en tercer lugar, bueno, ya establecidos junto del río Jordán, teniendo enfrente la tierra de los cananeos, que es la tierra que Dios les ha prometido por herencia. Entonces, los libros de los números nos narran, nos dicen a nosotros en una clave de vida cristiana, queridos hermanos, que a veces nosotros pasamos también por los desiertos y muchas veces terminamos actuando como Israel, murmurando, ¿no? Murmurando. Humanamente hablando, murmuramos contra el pastor, contra el líder, contra el esposo, la esposa, los criticamos, nos desanimamos, lloramos, nos sentimos que casi morimos por las mil y un pruebas que tenemos que pasar en la vida, dejamos de ir a la iglesia,
nos alejamos, nos enojamos incluso finalmente con Dios, lo culpamos de todo, en fin, ¿verdad? Nos sentimos a veces, a muchos líderes, ¿no? Que tienen que soportar las groserías ya muy fuertes de los miembros de iglesia, la indiferencia, le echan la culpa de todo, hacen cartas para sacarlo de la iglesia, dejan de diezmar para que no se le pague más al pastor, y bueno, son nuestros desiertos, ¿verdad? Son nuestros desiertos, desiertos en donde a más de uno entendemos o deberíamos entender que la fe se nos tiene que poner a prueba y saber que debemos sostenernos en Cristo, sostenernos en fe y en esperanza, sostenernos de que aun cuando no entremos a la tierra prometida, como le pasó a Moisés, Dios nos concederá al menos por su santísima gracia mirarla a lo lejos y saber que Dios cumple promesas, aunque no sea para nosotros, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos nosotros ante la grandeza del Dios que es tres veces santo? Finalmente es Dios el que debe merecer toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, no nosotros, ¿no? No nuestro capricho ni nuestro interés. Y entonces, aun cuando no nos permite entrar a la tierra prometida, su gracia nos permitirá decir, yo soy un Dios que cumple promesas. Así que el libro de los números es maravillosísimo, queridos alumnos, pues para tratar de entender, ¿verdad? Como el libro de Levítico, entender la santidad de Dios y que hoy debemos entender la santidad de Dios bajo la luz de los principios del Nuevo Testamento, pues el libro de Números nos enseña que nuestros desiertos es el periodo de prueba, ¿no? Y que Jesús, incluso siendo el Hijo de Dios, pues no se escapó de sus propios desiertos. Finalmente, en el Pentateuco tenemos estos, que son estos primeros 5 libros de la Biblia, tenemos el Deuteronomio, ¿verdad? ¿Qué significa? La Septuaginta lo llama la segunda ley o la segunda palabra, y en hebreo es Devarim, ¿verdad? El Devarim, que es con lo que inicia eh, lo- eh, el libro de Deuteronomio, inicia con esta palabra, palabras, válgase la redundancia, con esta palabra que son, y estas son las palabras que Dios dio al pueblo, ¿verdad? Entonces es Devarim, ¿no? Eh, La Septuaginta lo llama entonces Deuteronomio, que es segunda ley, sin que sea una ley diferente de la primera, es decir, de la ley mosaica, no es una ley distinta, sino una repetición de ella. Pero, ojo, aquí no tengo mucho tiempo, hermanos, no lo voy a desarrollar. Pero la segunda ley que se da, que es la misma, ¿no? Pero se da una copia, diríamos, tiene ciertos cambios que nos permiten a nosotros identificar el momento en que se escribe el libro del Deuteronomio, porque la segunda ley o los segundos mandamientos, la ley de los mandamientos que aparece en este libro, tiene una fuerte carga social, ¿verdad? Fuerte carga social. Si ustedes tienen la curiosidad, comparen los dos textos de la redacción del Éxodo y del Deuteronomio sobre la ley de Dios y se van a dar cuenta de algunos cambios, ¿verdad? Y en el libro de Deuteronomio tiene cambios muy interesantes de corte social, ¿no? Digo, no tengo tiempo para explicarlo, solamente quería mencionar esta parte para poder entender la riqueza del Deuteronomio, ¿verdad? El libro pone de manifiesto lo que Dios quiere de su pueblo escogido, la especial relación que Dios establece con él, porque ahí es donde se hace como que el encadenamiento, diríamos, ¿verdad? De un pueblo que ha decidido ser de Dios, pero que el ser de Dios representa guardar sus leyes, ¿verdad? Sus mandamientos, sus estatutos. Así es que eh, Jehová ciertamente es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es un principio deuteronómico. Es un principio de establecer que Dios es el único ante un mundo cananeo que se van a enfrentar, que tiene mil y un dioses, e Israel necesita reconocer y recuperar que hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Pero
sobre la exclusiva base de su amor, Dios escoge a Israel para establecer con él una alianza muy particular. Así que Dios había elegido a su pueblo desde Abraham, Isaac y Jacob, a quienes les promete Canaán, ¿no? El cumplimiento de esta promesa parece ser que está viendo directamente en el horizonte del Deuteronomio, cuando recuerda los hechos que ponen fin a la esclavitud de Israel en Egipto y también les recuerda los muchos prodigios de los cuales el pueblo fue testigo durante los años en el desierto cuando Dios los libertó, ¿no? Entonces, el Deuteronomio va a ser muy importante, hermanos, porque la teología deuteronomista va a permear los siguientes libros que vamos a ver a continuación, los famosos libros históricos. Los libros históricos, hermanos, van a sostener la teología de este libro, ¿verdad? Del Deuteronomio. Porque ya lo vamos a ver en su momento y lo van a entender más. Solo quiero que ustedes lo recuerden, ¿no? Que el libro del Deuteronomio será muy importante porque será la base teológica que nos va a dar sentido de los libros que van a venir posteriormente, ¿no? Y tenemos que aprender de eso. Ahora, para nosotros hoy el libro del Deuteronomio, muchas de las leyes que aparecen aquí no son aplicables, ¿no? Y debemos reinterpretarlas como las famosas leyes de las guerras santas, ¿no? Donde ya lo vimos en alguna otra clase. Pero siguen siendo tan importantes para entender que cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad? Guardamos sus mandamientos, sus estatutos, la bendición viene sobre nosotros. Pero no porque nosotros pensemos, ¿verdad?, que nos merecemos esa bendición, sino por la obediencia misma de aquello que Dios nos está diciendo, no hagas, que es lo que una ley te dice, ¿verdad? No hagas, no mates, no adulteres, no mientas, etcétera. Este, porque hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. Entonces, cuando uno obedece no hacerlo, bueno, pues no estás en la cárcel, ¿no? Porque no has matado a nadie. Tú estás libre. Ahora que está en una cárcel sabe lo difícil que es estar en una cárcel. Así que bueno, el libro del Deuteronomio va a representar para nosotros una teología muy interesante de obediencia, ¿verdad? De obediencia a los mandamientos del Señor. Los cristianos no podemos vivir lejos de las ordenanzas divinas. No podemos. No podemos ni debemos. No podemos ni debemos. Debemos ser fieles a la obediencia al Señor porque eso se traducirá en bendición. Caso contrario, según el Deuteronomio 28, se convertirán en maldición. ¿Ah? Pero cuando hablo de maldición, no estoy hablando en términos mágicos, ni esotéricos, ni nada por el estilo, hermanos, no, sino en el maldecir, es decir, decir algo que no está bien o que pasen cosas que no están bien en tu vida porque finalmente desobedeciste. Bueno, en la foto que está allí, hermanos, el monte Nebo, perdón, que se cree que fue desde esa vista o desde ese lugar donde Moisés pudo contemplar finalmente la tierra prometida, ¿verdad? No lo sabemos, pero seguramente Moisés, Dios le mostró y tuvo que tener una panorámica de esa naturaleza. Y me imagino que Moisés sonrió antes de morir, sonrió profundamente, no solo por esto, ¿no? Yo creo que ni siquiera le preguntó a Dios por qué le hizo pasar tantas cosas. Yo creo que sonrió porque creyó en Dios, ¿verdad? Creyó en Él. Y creo que la vida cristiana así es. Al final de nuestros desiertos, cuando el Señor nos otorgue la corona de vida eterna, no le vamos a decir, Señor, pero ¿por qué me hiciste sufrir? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué? Creo que cuando tengamos nuestra corona, solamente sonreiremos y diremos, sí, que hicimos bien en creer en Él, ¿no? En confesarlo como nuestro Dios. Bueno, eso lo planteamos a través del libro del Deuteronomio. El esquema que tenemos aquí, hermanos, tiene que ver más con los discursos de Moisés y con el cuerpo legal mosaico, ¿verdad? Tenemos un primer discurso de Moisés, un segundo discurso de Moisés, tenemos el código deuteronómico, es decir, el corazón de las leyes que Israel tendría que obedecer cuando poseyera la tierra prometida, el capítulo de las bendiciones y las maldiciones,
el pacto de Dios con Israel. Dios hace un pacto y el que ha fallado al pacto nunca fue Dios, ¿eh? Jamás ha sido Dios. El pacto siempre fue faltado por el pueblo, como hoy la iglesia puede estar faltando a su pacto, ¿verdad? Y finalmente las últimas disposiciones mosaicas y se narra la muerte de Moisés. Bueno, hasta aquí, queridos alumnos, entonces tenemos de manera muy genérica y puntual ¿cuáles serían los puntos más sobresalientes, las historias más importantes que van a permear esta primera sección de la Biblia llamada el Pentateuco? Ya nosotros después, ustedes o todos tendremos una materia completa, tendremos toda una cursada sobre el Pentateuco para profundizar con mayor detenimiento estos temas, ¿verdad? Pero al menos con esta información que les he proporcionado, ya nos abre un panorama muy general de cómo entender, abordar y abarcar estos primeros 5 libros de la Biblia. Así que bueno, hacemos una pausa y les pregunto si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer. ¿Alguna pregunta? Pasa vos, mi hermano Abraham, que el Señor está bendiciendo su Paz, vida. hermano Edwin, gracias. Un gusto saludarle. Más que pregunta en relación al tema, porque estuvo sumamente claro y explícito, es en relación al segundo examen que usted subió a la plataforma, el segundo examen parcial. ¿Es desde el inicio, abarca todo lo que es el examen, o exclusivamente desde que retomamos las clases? El segundo examen parcial. Eh, el segundo examen parcial, hermano Edwin, abarca la temática que tiene que ver con los problemas que tiene el Antiguo Testamento. Esa sección de nuestro sílabo, ¿verdad? Que dice ¿Sí? los problemas del Antiguo Testamento, toda esa sección, de ahí abarca el examen, el segundo parcial. Ya. Listo, listo, mi hermano. Muy gentil, gracias. No, por favor, por favor. Sí, esa sección es la que va a abarcar. Y, perdóneme, es la sección de los problemas morales y la sección de los valores del Antiguo Testamento. Pero escúchenme, son 5 preguntitas, ¿va? 5 preguntas abiertas. Ustedes tienen la oportunidad de entrar al examen, ver las preguntas y buscar tranquilamente las respuestas y después volver a hacer el examen, porque son preguntas abiertas, ¿verdad? Son preguntas abiertas. Son preguntas en las cuales ustedes tienen que reflexionar, tienen que analizar. No es de falso verdadero, no, no, sino son preguntas abiertas donde ustedes pueden tener esta oportunidad para que no se estresen y digan, ay, tengo que hacer el examen, se vence el tiempo. No, no le puse límite, así que ustedes pueden entrar, ver las preguntas, decir, ok, incluso ver la clase o ver los apuntes de esa pregunta para hacer la respuesta y después vuelven a entrar a su examen y transcriben su respuesta. ¿Ok? Entonces, esta es la ventaja que tiene esta modalidad del examen. Cuando no, cuando ya son de preguntas, respuestas, de falso, verdadero, sí, no, etcétera, sí, ahí se les da un tiempo y es solo un intento. En este caso, no. Así que son de estas 2 secciones, los valores del Antiguo Testamento y los problemas que enfrenta la lectura del Antiguo Testamento. Pues son 5 Listo, preguntas. listo, mi hermano, muy agradecido y bueno, con eso ya nos da una pauta mucho más amplia para poder revisarle, sobre todo porque usted manifestaba que dentro de las respuestas que quiere visualizar son eh, palabras que fueron utilizadas dentro de su exposición. Entonces, ya ahí como que toca ponerle más atención a lo que dice y a lo que no dice también, Más y a o lo que no menos. dice, y a lo que no dice también, porque ahí abarca bastante. Sí, sí, Edwin, sí, no, la intención porque, a ver, me ha pasado que al principio, ¿no? Algunos de sus compañeros, ¿no? De su cursada, escribían cosas que ni siquiera vimos en clase y que no había como una relación y que sonaba más como que era de su cosecha, decimos, ¿no? Y está bien, yo no me aparto de eso, pero siempre tenemos que partir de una base, de decir, se dijo esto en clase, estoy de acuerdo por esto, se dijo esto en clase, pero no estoy de acuerdo por esto, por eso. Entonces, ahí se hace la construcción del conocimiento.
pero cuando ya uno, yo fui estudiante muchos años y sé lo que es querer ahí como, no sé cómo se dice en algunos lugares, pero como echar de su cosecha, bueno, ahí ya se complica. Por eso digo, vean las clases, porque las clases de alguna u otra manera les ayudan. Listo, mi hermano. Nada de imprimir la huella personal de uno. Claro, claro, claro. No, o sea, yo no, lo que digo es que impriman su huella, pero que tenga esta base. O sea, nuestras huellas tienen que partir de una base. Entonces, a partir de nuestra base, por eso las preguntas son abiertas, para que ustedes desarrollen su concepto, su idea, ¿verdad? Pero, insisto, no de cosas que pueden no tener sentido, sino de cosas que pueden... Si alguien me dice, mire, yo contesto esa pregunta porque consulté tal libro, tal comentario, wow, eso a mí me encanta cuando alguien da más, ¿no? Pero recuerden, nuestras ideas parten de una base, esa es la idea, ¿no? Pero sí, quiero escucharlos, quiero verlos, quiero que ustedes desarrollen sus propias ideas, sus propios conceptos, cómo lo entendieron. Por eso son preguntas abiertas y quiero ver cómo van desarrollando su propio pensamiento creativo y crítico, ¿verdad? Porque de esto se trata. En la medida en que nosotros vamos desarrollando un pensamiento crítico, creativo y propositivo, pues entonces avanzamos en el conocimiento de la palabra. Porque si no, a veces hay mucha gente que solamente critica por criticar y como que no tiene mucha base, ¿no? Mucha relación. Entonces, yo quiero que ustedes desarrollen eso, que vayan pensando por ustedes mismos, desarrollando sus ideas y demás. Eso es lindo, ¿está? Bueno, voy a seguir entonces ahora, queridos hermanos y hermanas, con la siguiente sección que se le llaman los libros históricos, ¿verdad? Los libros históricos. Sabemos que esta sección, a ver, espérame ahí está. Estaba adelantada la, la diapositiva. Bueno, esta sección, como ustedes saben, pertenece a el orden que nos ofrece la Biblia griega, ¿verdad? Porque como ustedes saben también, porque ya lo vimos en la materia de historia de la Biblia, el canon hebreo inmediatamente después del Pentateuco, de la Torá, perdón, o de la ley, vienen los libros proféticos, ¿verdad? En nuestro caso, vamos a seguir el listado de la Septuaginta. Y el listado de la Septuaginta nos va a plantear a nosotros los libros históricos. A ver, perdón, hermanos, porque no sé si yo me equivoqué de diapositiva. Sí, estoy, estoy compartiendo la segunda parte. Un segundo. Aquí. Como todas inician igual. Ya. Ok. Entonces, siguiendo esto, ¿verdad? Nosotros, como dijimos en la Biblia hebrea, tenemos esta sección que son los profetas anteriores y los profetas posteriores, que está en la Biblia hebrea. Josué, jueces, Samuel, reyes, como profetas anteriores, y los profetas posteriores serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, ¿no? Así está la Biblia hebrea. Pero la fe del pueblo israelita descubre en estos libros, ¿verdad? En estos libros, los estrechos vínculos existentes entre la historia que se narra y el mensaje profético que en ella se proclama. Es decir, estamos viendo por qué la Biblia hebrea los considera como cuerpo profético, porque como personajes como Josué, Samuel, Débora, Gedeón, Saúl, David, Salomón, Esdras, Nehemías, principales protagonistas de los hechos registrados en estos libros, forman parte del plan de salvación dispuesto por Dios a favor del ser humano. A todos ellos, hombres y mujeres pertenecientes a diversas etapas de la vida de Israel, los contempló el judaísmo desde la doble perspectiva de su realidad histórica, porque existieron de verdad, diríamos, no son historias inventadas, y de haber sido escogidos como instrumentos para cumplir un designio divino de salvación.
En esta doble perspectiva estriba la consideración profética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, eh, estos libros históricos que nosotros estamos viendo, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, etcétera, etcétera, nos van a hablar de cómo el pueblo se fue desarrollando. En el caso de Josué, conquista la tierra prometida. En el caso de los jueces, cada uno hace lo que quiere. Entonces, como están en una tierra, según Josué, que se les ha sido dada, pero cada uno hace lo que quiere y que les ha ido muy mal, que eso es lo que nos dice el libro de Jueces, necesitamos un rey. Entonces, Josué y Jueces van a preparar el terreno para justificar la monarquía, ¿verdad? La monarquía. Entonces, la monarquía va a representar en los libros históricos, pues el grueso, el fuerte del nacionalismo, perdón, del nacionalismo, después sí fundamentalismo, pero del nacionalismo judío, porque todos van a estar en torno del rey, ¿no? Pero resulta que los reyes nunca fueron buenos, no siempre fueron buenos, ¿no? Tenían lo suyo. Entonces, a la par que surge el movimiento monárquico, empieza a desarrollarse el fenómeno profético o la vocación profética, si lo decimos de mejor manera. Entonces, en algún momento, el profeta y el rey caminaban juntos. El profeta estaba cerca del rey, ¿no? Había como cierta relación. Pero en la medida en que la monarquía empieza a degenerarse, empieza a corromperse, empieza a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, ¿verdad? El profeta se separa, ¿verdad? Se distancia. Y entonces, el profeta termina siendo el contrapeso de la monarquía, ¿verdad? Y termina siendo la voz de Yahvé condenando al rey, ¿verdad? Entonces vamos a ver muchos de los profetas que están condenando al rey. El caso más emblemático o el que más conocemos todos es el profeta Natán condenando a David, ¿no? Condenando a David. Tú eres ese hombre, le dijo Natán. Entonces, el profetismo, el verdadero profetismo, porque hubo otro profetismo falso, pero el verdadero profetismo se convierte en la contraparte. Entonces, por eso la Biblia hebrea le da un sentido profético a estos libros, le da una connotación profética. Para nosotros son más como historia, ¿no? La historia deuteronomista, la historia de cómo el pueblo incumplió el Deuteronomio 28, ¿no? Para nosotros es eso, así lo hemos visto como sección histórica. Cómo en cada etapa, cuando Israel conquista Canaán, cuando sucumbe ante los dioses paganos, cuando desobedece a Dios, cuando se mete en la idolatría, cuando tal, entonces vienen las consecuencias, ¿no? Pero insisto, para el pensamiento hebreo, pues la Biblia, los libros, estos libros van a tener un fuerte sabor profético, porque los profetas serán, insisto, esta contraparte de la monarquía. Bueno, la narrativa histórica, aunque encierra muy diversas formas literarias, es un relato en prosa, ¿no? Desde Josué, Jueces, Ruth, etcétera, van a estar en prosa, que reflejan las tradiciones y la historia del pueblo de Israel y de sus relaciones con Dios. Su valor histórico está cada vez más respaldado por la arqueología y otros campos del conocimiento. La estela de Merneptah, conocida como la estela de Israel, es una estela, ¿no es cierto?, un pedazo de piedra con inscripciones donde se menciona por primera vez, de manera extra bíblica, al pueblo de Israel. Y las cuevas de Qumran, ¿no es cierto?, que han ido confirmando cómo los textos sagrados han sido copiados, ¿no?, de una manera tan interesante, dando fe de que lo que se manifiesta en lo que hoy nosotros tenemos como Biblia son ciertos. Así que bueno, siguiendo ahora la Septuaginta, ¿verdad? Siguiendo la Septuaginta, bueno, considerándolo como una especie de historia deuteronomista, tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías,
Recuerden que la Biblia griega incluye los apócrifos que le dijimos nosotros, Tobías, Judith, Esther y primero y segundo de los Macabeos, ¿no? Esto ya más en la teología católica. Bien, podemos dividir esta sección de la historia, queridos hermanos, de Israel en 6 periodos principales. ¿Qué nos van a contar a nosotros desde Josué hasta Esther, ¿no? Que vendría a ser Esdras, Nehemías, Esther. Para nosotros ese sería ese bloque, ¿no? ¿Qué nos van a contar? Este gran bloque de literatura. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ese es el bloque histórico. Bueno, el primer bloque tendríamos cómo Israel llega a Canaán, ¿verdad? A Canaán. Y esto nos lo van a desarrollar muy bien los libros de Josué y de Jueces. Estos 2 libros nos van a plantear la conquista, el establecimiento, el desarrollo de las tribus y cómo empiezan a comportarse entre ellas, ¿verdad? Luego, el libro de Samuel va a plantearnos la historia de David y, bueno, Salomón ya viene en el libro de los Reyes, pero eh, Pero bueno, vamos a tenerlo ahí, Samuel y Reyes, porque el libro de Samuel nos va a hablar de 3 grandes personajes. Samuel como tal, el sacerdote Samuel, Saúl y David. De estos 3 grandes personajes se va a referir el libro de Samuel, dividido en los 2, ¿verdad? 1 y 2 de Samuel, pero vamos a decirlo de manera así general. El libro de Samuel va a hablar de estos 3 grandes personajes, ¿verdad? Samuel, Saúl, David. Ahora, el libro de los Reyes nos va a hablar de Salomón, ¿verdad? Y de la ruptura de los reinos. Pero bueno, para efecto de lo que estamos viendo en la pantalla, hermanos, el segundo gran momento son los 2 grandes reyes de Israel, que esto es fundamental. Ya sea que lo encontramos en Samuel o en Reyes. Pero David y Salomón van a ser los que consoliden el reino y la unificación del reino, ¿no? Y después vendrá la ruptura de los reinos, que esto ya lo veremos en los libros de los reyes, ¿no? Ahí vamos a hablar la ruptura entre Roboam y Jeroboam, ¿no? Norte, Israel, sur, Judá. Luego, en el mismo libro de los reyes, estaremos hablando acerca del exilio babilónico, ya ahora del reino del sur. Pero también hablará acerca de cómo se va a retornar de Judá con los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías. Vamos a hablar en esos libros históricos del retorno de los esclavos en Babilonia, ¿verdad? Y la época helénica o la época griega, la estaremos hablando acerca de lo que es Tobías, Judith y principalmente el libro de los Macabeos. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo desde la fecha de 1400 antes de Cristo hasta el 63 antes de Cristo, cuando entra Pompeyo, el general romano, a la provincia de Judea, vean que son muchos años, ¿verdad? Son muchos, muchos siglos. Y vean ustedes cómo esta sección de libros, ¿no?, que vamos a contarlos, es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, 9 libros, ¿verdad? 9 escritos, nos van a tratar de reflejar, ¿no?, con una maestría por parte de los autores bíblicos, nos van a tratar de reflejar toda esta sección histórica, ¿verdad? Esta sección histórica. Así que si nosotros queremos identificar estos temas, bueno, ahí están ya los libros históricos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Dónde empieza lo más importante? Bueno, sobre la monarquía. La monarquía va a ser fundamental para los libros históricos, fundamental. Antes de que la monarquía se instaurara en el pueblo de Israel, estaba la teocracia, ¿verdad? La teocracia, el reino de Dios. O Dios es el rey.
¿verdad? Theos, Dios, Kratos, gobierno, el gobierno de Dios. Bueno, pero cuando se instala Israel en Palestina o en Canaán, como se le decía también, se establece en una tierra sumamente fértil. No todas las tribus tuvieron la bendición o la suerte, entre dos grandes comillas, de estar en terrenos fértiles, ¿no? Por eso es que hubo tribus que crecieron más y tribus que fueron más pobres, porque a algunas les tocó mejores terrenos para sus cultivos. Y entonces, en esta, hermanos, se empezó a desarrollar la función tripartita en cuanto al rey, ¿verdad? Cuando ya pasa la época de los jueces y entonces dice el Señor, bueno, ¿quieren un rey? Pues está bien, tengan un rey. Entonces, el rey, hermanos, no solamente era rey, sino también cumplía en su momento aspectos sacerdotales y tenía bajo su mando y bajo su orden lo que es la función del ejército. Esto ya estaba dicho o estaba previsto, o diríamos que alguien lo colocó allí en el Deuteronomio 17-18, cuando dice que cuando haya un rey en Israel tiene que comportarse a la altura de los mandamientos. ¿Ah? Y entonces, en un contexto sociopolítico, cuando las tribus se están agarrando así mal, ¿verdad? Y lo peor de todo es cómo termina el libro de los jueces. El libro de los jueces termina con la muerte de la mujer de Levita, el descuartizamiento y la guerra civil que hay entre las tribus, pues ahí es como que un punto interesante decir necesitamos un rey, ¿no? Es como una justificación. Y aparte de que los filisteos los estaban masacrando, en pocas palabras, digamos, ¿verdad? Los filisteos estaban, pero terriblemente sobre Israel. Entonces dijeron, necesitamos a alguien que acabe con los filisteos. Y como las tribus no estaban tan unidas, pues por eso se unen bajo la figura de un rey, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces la monarquía, hermanos, fue un elemento fundamental para poder entender, ¿no? el proceso de cómo el pueblo termina siendo arrasado por sus propios gobernantes que se dedican a la idolatría. Baste recordar que el pecado de Jeroboam es un pecado que va a perdurar durante muchos reinados en el norte. Cuando un rey del norte haga algo mal, le va a decir, es que cometió el pecado de Jeroboam, imagínense. Y los reyes del sur, ni se diga, o sea, también estarán muy complicados. Entonces, vean ustedes cómo la monarquía o los reyes, por una parte, en el caso, déjenme hacerlo, voy a salir de esta presentación porque quiero compartir la otra que había empezado a compartir antes. Vean cómo empieza a darse el tema de la monarquía, principalmente con Saúl. ¿Quién es el primer rey que va a tratar de poner orden entre las tribus? Que va a tratar de pelear contra los filisteos que los están masacrando, diríamos. Pues Saúl. Bueno, estamos en los inicios de lo que se considera un reino, ¿no? Hoy, no sé, gracias a Dios nosotros no vivimos bajo un reinado, pero hoy si uno mira los reyes de Inglaterra, por ejemplo, pues viven en la opulencia y en castillos y etcétera. Bueno, cuando inicia el tema de los reyes en Israel o el reinado en Israel, se da en un contexto rural. Son campesinos. El primer rey es campesino, ¿verdad? No es ni un hombre de guerra, no es ni un hombre de criado en las cortes reales, ni de abolengo, ni de nada. Es simplemente un campesino que por aquellas cosas se le pierden las asnas al papá y el tipo tiene que ir a buscarlas y ahí se encuentra con Samuel y Samuel lo unge porque Dios le había dicho, unge a este porque este va a ser el rey de Israel. ¿No? Entonces, las tribus que quiere gobernar son tribus que tienen una cosmovisión campesina, rural, el campo, porque es ahí como empezaron a florecer las tribus, ¿verdad?
cultivando la tierra. Y entonces se tienen que enfrentar a un gran desafío. Y el gran desafío es que ellos no están preparados para la guerra, porque, a ver, vienen de 400 y tantos años de esclavos en Egipto y ahora están conquistando una tierra que lo más que pueden hacer es, pues, agarrar un pico y una pala como para sembrar. Pero están en un contexto en donde ellos se metieron en una tierra en donde los pueblos que no dejaron, que no terminaron, pues los quieren acabar, ¿verdad? Está en un contexto de guerra. Hay muchos otros más pueblos vecinos que los están mirando con envidia y que van a tratar de conquistarlos. El tema, hermanos, es que el hierro no estaba a favor de ellos. El hierro lo dominaban los filisteos. Ellos eran los reyes, diríamos los sindicalistas del hierro. Y ustedes saben que el hierro se necesitaba para construir armas. Entonces Israel no estaba tan así. Así que fue todo una empresa muy grande, ¿no es cierto? Para eso. Los filisteos estaban divididos en cinco partes de territorio: Gaza, Ascalón, Asdod, que son puertos marítimos. Tanto Gaza, Ascalón y Asdod son puertos marítimos, y Gat y Ecrón están más dentro de la ciudad. Así que los filisteos, hermanos, eran la amenaza real de Israel. Y ellos entendían que como no estaban unidos, pues necesitaban un rey. Así que fueron estas las motivaciones, ¿verdad? Fueron estas las motivaciones que hicieron que Israel, pues finalmente terminara seducido igual que los otros pueblos que tenían sus reyes. ¿Mm? Y que, como vemos en el transcurso de la historia, pues no les fue bien. No tomaron la mejor decisión. Luego vendrán dos grandes reyes, de los cuales tenemos profundas tradiciones históricas, confiables, que tienen que ver con David y Salomón. Aunque Saúl fue el primer rey de Israel y Judá, David fue quien realmente consolida la monarquía, ¿verdad? Fue quien realmente unifica, primero en Hebrón, ¿no? Y gobierna en Hebrón 7 años. Las tribus del norte se dan cuenta que no van a poder solas, así es que, bueno, viajan hacia el sur y le piden a David que también sea su rey, y fue David el que termina unificando las 12 tribus, expandiendo el territorio, ¿verdad? Porque David era guerrero, era conquistador. Esta etapa se conoce como el Reino Unido, ya que tanto las 10 tribus del norte de Israel y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, eran gobernadas por un solo rey. Bueno, David construye la ciudad capital, una ciudad cananea llamada Jebús, y la destruye y la transforma en su capital, construye ahí su palacio real, y posteriormente, junto al palacio real, que recuerden que el palacio real es el símbolo político nacional de Israel, va a construir el símbolo religioso, que es el templo, ¿no? Entonces, templo y palacio siempre van a ir de la mano, política y religión, y no siempre fue buena combinación, ¿verdad? No siempre fue buena combinación. Trajo muchos males al pueblo en Israel, e incluso hoy, ¿verdad? Hoy sigue trayendo muchos males, política y religión. Una vez que David muere, ¿verdad? Le sucede su hijo Salomón, después de un complot ahí, de una artimaña, contra el hijo de David. Bueno, Salomón sube al trono, consolida, pero termina maltratando principalmente a las tribus del norte, imponiéndoles muchos impuestos, trabajos forzados, que terminaron dividiendo el reino. Así que empieza a consolidarse toda una estructura, ¿verdad? Todo un estado, un gobierno, como hoy nosotros llamaríamos, ¿no? ¿Cómo se estructura el gobierno en la República Argentina? Bueno, a través de un poder ejecutivo y judicial, ¿no? Bueno, lo mismo sucedió aquí. Israel tenía que entrar al círculo, ¿verdad? De ir adaptándose a cómo funciona un reino, ¿no? Y lo que vemos primero es que habría que tener una ciudad capital, ¿no? Una ciudad capital. Hoy todos los estados, todos los países tienen una ciudad capital, donde se concentran los poderes, decimos, ¿no? Los poderes.
Bueno, en el caso de Israel, Jerusalén fue la capital. Así que Jerusalén, por tradición, va a ser un punto muy interesante. Y bueno, fíjense, Jerusalén fue tan codiciada durante muchos siglos que hasta hoy las naciones siguen siendo, la siguen codiciando, ¿verdad? La siguen codiciando. Bueno, tuvo que hacer toda una maquinaria administrativa. Tuvo que empezar a ver funcionarios reales, funcionarios de la corte, que organizaban, ¿no es cierto?, tanto las finanzas, los secretarios, los escribas, los nobles, etcétera. Entonces, el palacio se empezó a llenar de esta élite, ¿verdad? Esta élite social que empezó, ya venía mal, ¿verdad? Ya venía mal, pero empezó como ya a diferenciarse. Yo soy empleado funcionario de la corte, vos sos un campesino, sos un zapatero, sos un curtidor, y empiezan a establecerse de manera muy puntual y se hace muy profunda la grieta social. El ejército era fundamental, pero resulta que el ejército necesitaba dos cosas: personas y plata, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente muchos de los chicos, hijos de las 12 tribus, pues tuvieron que alistarse al ejército. Tuvieron que aprender armas tácticas de guerra y a manejar las armas. Y entonces, pues había que tener caballos, ¿no? Los caballos de guerra, y todo eso tiene plata. Hay que pagarle un salario a los soldados, ¿no? Porque tampoco van a ir así de a gratis. Pero necesitamos plata para darle comer a los caballos, para que corran bien. Hay que tener plata para comprar hierro. En fin, un montón de cosas. Bueno, necesitamos impuestos, ¿verdad? Y para que el ejército estuviera fuerte en torno del rey, pues había que tratar bien al ejército, ¿no? Sucede hoy mismo. Hoy los gobiernos deben tratar muy bien al ejército porque los que tienen las armas son ellos. Entonces, imagínense una rebelión, pues terminan destronando al presidente o en este caso al rey. Jerusalén tuvo un sistema de defensas, no solo Jerusalén, sino las ciudades más importantes en la época davídica se fortificaron con un perímetro de murallas muy fuertes. Se dice que las murallas de Jerusalén, hermanos, no recuerdo las dimensiones de grosor, pero eran dimensiones enormes. O sea, eran murallas, no eran paredes chiquitas, eran unas murallas que usted puede encontrar por cualquier lado. Póngale en Google cuánto medían las murallas de Jericó a lo ancho y a lo alto, y se da cuenta que eran realmente murallas que difícilmente alguien podía traspasar. Por eso cuando los babilonios traspasan las murallas de Jerusalén, fueron con todo. O sea, ¿qué tuvieron que hacer los babilonios o los romanos cuando destruyen también Jerusalén? Increíble, cosas muy fuertes como para destruir esas murallas. El sistema tributario, pues sí, como dije, necesitamos impuestos, ¿verdad? Impuestos no solamente para pagarle a los soldados, necesitamos impuestos para tener plata y que el rey coma bien, que el rey que el rey vista bien, que el rey tenga comodidades. El rey no puede vivir en cualquier lado, ¿no? Entonces necesitamos plata para pagarle a sus sirvientes, para pagarle a todo lo que necesitaba. Y pues, ¿de dónde salen los impuestos, hermano? Pues de nosotros. Digo yo, de nosotros. Ahora, ¿cómo le hacemos para pagarle a los gobernantes que viajen y coman en hoteles de lujo? Pues nuestros impuestos funcionan. Y cuando el gobierno necesita más plata, pues nos suben impuestos o nos ponen impuestos, ¿no? La Argentina es uno de los países que increíblemente tiene impuestos hasta por respirar, ¿no? Hasta por respirar. Y eso es terrible porque finalmente terminas ahogando a una sociedad que como pasa, la gente se levanta en armas, ¿no? Bueno, tenemos palacio y nobleza, ya lo dije, ahora hay títulos nobiliarios y sobre todo el templo. El templo también necesitaba plata, ¿m? Porque para mantener ese templo maravillosísimo que hizo Salomón, pues se necesitaba mucha plata. Y hay que pagarle a los sacerdotes. Y no crean que todos los sacerdotes cobraban de la misma manera. También entre los sacerdotes del templo había clases sociales, ¿no? Familias, diríamos, ¿no? Familias. Por eso el sacerdote Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no era de la clase alta, ¿no? No era de los pudientes.
Entonces había que tener plata para pagar y el mismo templo empezó a desarrollar su propio sistema de recaudación, ¿no? Por eso vemos en la época de Jesús que el templo ya se estaba recorrompiendo, porque bueno, eh, pues se necesitaba plata para eso, ¿no? Y incluso había una banca. El templo tenía su propio banco. Imagínense, imagínense, tenía su propio banco. Bueno, así que todo esto representa, hermanos, una situación que va a verse reflejada en los libros históricos, ¿no? En estos libros que, como dije en alguna clase, se van a ocupar más de política de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, esto ya lo vimos un poquitito en algunas otras clases. ¿Por qué se divide el reino? Bueno, primero porque hay una disputa muy, muy interesante entre quién es primero, ¿no? Judá o Efraín. Efraín, recuerda que es una denominación que se le da a las tribus del norte, muy, muy pertinente en cuanto a, porque Efraín y Manasés fueron los hijos de José, ¿verdad? Entonces, hay una disputa entre ellos, siempre ha sucedido, ¿verdad? Siempre ha sucedido, pasó entre Esaú y Jacob, así que bueno, sucede entre su descendencia. La geografía, ¿no? A algunos les tocó mejor posición, que era el valle de Jezreel, el río Jordán, y a otros les tocó el desierto. Esto les ponía en desventaja en todos los sentidos, ¿no? Porque evidentemente estar en un lugar donde no les está dando riqueza, la tierra no es buena para sembrar, y a los otros les da la mejor tierra, y el río pasa y todo, pues obvio que David en Hebrón, estos 7 años también, ¿no? Que evidentemente permite este, que, que la ciudad santa o la capital del reino se establezca allí. Y finalmente, pues que Salomón, ¿verdad? Como era del reino del sur, pues les quita algunas cosas a las tribus del sur y les impone más cosas a las tribus del norte. Entonces, esta desigualdad, pues provocó, ¿verdad? Que terminaran pues enfrentados, ¿verdad? Terminan siendo, che, para un poco, a ver, nosotros que somos hijos de vecino, que nosotros también necesitamos ser tratados igual, etcétera. Bueno, todas esas cosas, bueno, hasta la fecha pasan, hermanos. ¿Cómo llegan las divisiones en cualquier lado, hablando de nuestras iglesias? Bueno, en esos sentidos, ¿no? Cuando hay ambición de liderazgo, cuando hay envidia entre los líderes, cuando vemos que hay hermanos que tienen mucho más plata y son los que deciden, los que mandan, los que ordenan. Entonces los que no tienen tanta plata dicen, ¿sabe qué? Pues nosotros nos vamos porque parece que aquí nuestra voz no cuenta, ¿no? Seguimos teniendo estas cosas, ¿no? Parecen ser tan actuales hoy en día, ¿no? Y que finalmente nos han llevado a estos aspectos de división. Y bueno, el reino se divide y nunca más se volvió a juntar, aun cuando los profetas e incluso Jesús mismo, los autores del Nuevo Testamento, van a seguir sosteniendo la idea de que algún día Israel volverá a ser unificado, ¿no? Por eso los 12 apóstoles es un símbolo, es un número simbólico refiriéndose a las 12 tribus de Israel. Aunque recordemos que ya cuando Jesús está viviendo, pues las 12 tribus no existen más. 10 tribus se perdieron. Pero hay como que este anhelo, ¿no? De que se vuelvan a reunificar. El libro de Apocalipsis es un libro eh, con un carácter, es una literatura apocalíptica que apunta hacia eso, ¿no? El Mesías vendrá y cuando el Mesías venga va a unificar, va a restaurar, va a volver otra vez la gloria de Israel con las 12 tribus unidas. Por eso la ciudad santa tiene 12 puertas y 12 muros, algo así. El número 12 es muy importante porque durante muchos siglos se siguió pensando que Israel volvería a unificarse. Todavía no ha sucedido, seguramente sucederá. Y bueno, el tema que también ya vimos, el exilio de Babilonia, es el periodo más breve de la historia de Israel. Cubre 49 años, del 587 al 538, pero es el más significativo. Los líderes judíos exiliados en Babilonia establecieron las bases sobre las cuales el judaísmo se apoya incluso hasta el día de hoy, ¿no? Por eso
el exilio de Babilonia fue un momento muy, muy importante. Y los libros históricos después de este evento nos van a hablar de cómo retornan, ¿no?, a Jerusalén. El retorno se hace posible gracias a un cambio en la política internacional porque los persas terminan venciendo a los babilonios. Y los persas eran más bonitos, vamos a decirlo en esos términos, ¿verdad? Eran más bonitos y los dejaron volver a su tierra. Los persas conquistan a los babilonios bajo el mandato del rey Ciro. Los persas eran amos benévolos, como dije, eran bonitos, que no destruían las culturas de los pueblos dominados. Por el contrario, les instaban a continuar sus propias prácticas religiosas. Por eso dijeron, ¿saben qué? Vuélvanse a su tierra y hagan lo que quieran, aunque seguían siendo dominados por los persas. Bueno, hasta ahí voy a terminar porque pues vendrían los libros poéticos y sapienciales. Hermanos, vamos a tener también toda una cursada que tendrá que ver con los libros históricos, ¿verdad? Vamos a ir analizando libro por libro su teología, su propósito, cómo se conecta con la teología deuteronómica. Vamos a mirar el tema de los reyes, de Samuel, de David, de Salomón, ¿no? El libro de los jueces, el libro de Josué, por qué se mete el libro de Ruth entre Josué y Samuel, ¿no es cierto? Que no está en la Biblia hebrea. ¿Por qué se mete el libro de Ruth allí? Vamos a ver también todo lo que es la teología de las crónicas, que es una teología más sacerdotal, porque las crónicas se escriben después del exilio, ¿no? Y vamos a ver un poco la teología de Esdras Nehemías en cuanto a ciertos rasgos de... muchos no lo ven así, pero es tipo racismo, ¿verdad? Porque hay como una limpieza étnica que hacen muy fuerte Esdras y Nehemías con sus reformas, etcétera. Así que ya vamos a tener toda una cursada, ¿verdad? A profundizar estos temas, pero en esta introducción, en esta panorámica general, pues hemos planteado de manera muy, muy, muy puntual cómo se dieron estos sucesos desde que conquistan la tierra prometida en Josué hasta que retornan del exilio, ¿verdad? Los judíos y vuelven a establecerse en Jerusalén y vuelven a levantar el templo, el segundo templo, y ahí termina la historia, ¿no?, que nosotros sabemos de, este, de Israel, la historia bíblica, porque después viene la parte griega, ¿no? La parte helénica, que esa pues ya no conocemos por el texto bíblico, la conocemos por otras fuentes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, como les dije al principio de la clase, son muchos números, muchas historias, muchos eventos. En algún momento sí es muy importante que ustedes se las puedan aprender, que los tengan muy, muy claros en su mente, porque eso les va a servir a ustedes cuando tengan que profundizar en algún estudio, en algo que quieran investigar sobre el Antiguo Testamento. Pues todo esto lo tendrán porque recuerden que la historia bíblica es una historia concatenada, es una historia, ¿verdad?, que tiene esta bendición de unificación de manera sobrenatural, escrita durante muchos años, pero que mantiene un hilo conductor que para nosotros es sumamente importante al momento de hacer un exégesis, una interpretación, un acercamiento al texto sagrado. No podemos nosotros evadir todos estos aspectos al momento de querer tratar de interpretar algunas cosas, ¿no?, del texto bíblico. Bueno, ya hablé, hermanos. Ya hablé. Ahora les toca a ustedes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, hermanos? Algo que no haya quedado claro. Seguramente algunas de estas cosas ustedes ya conocen, saben, buenísimo. Algunas hay que recalcar, pero es muy importante que ustedes se las puedan aprender. ¿Mm? Bueno, como les digo a los que cuando oficio una boda, hablen ahora o callen para siempre.
Bueno, cayeron para siempre. Y eso indica, como decía mi hermano Edwin, no es que hayan entendido todo ni que hayan entendido nada, sino que lo están reflexionando. Bueno, gente linda, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de estos dos últimos panorámica que nos queda, las dos secciones, que es la sección sapiencial poética y la sección de los profetas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y cerramos, ¿verdad? Con algo que me gustaría empezar a abordar de aspectos introductorios respecto de los profetas, ¿no? Del cuerpo profético. Esto es fascinante, a mí me encanta el tema de la sección profética, pero a manera de introducción me gustaría dejar algunas cositas ahí con ustedes para que las vayan considerando y cuando veamos la cursada puntualmente, bueno, ya sepamos qué hacer. ¿Va? Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, que el Espíritu Santo del Señor siga guiando sus pasos, sus vidas, que aunque estemos pasando por desiertos, todos pasamos por desiertos, que nuestros desiertos sean acompañados por fe, por esperanza y el amor de Dios esté en nuestros corazones. Al final del día, puede ser que no crucemos el Jordán para conquistar la tierra prometida, pero aun cuando no lo crucemos, aun cuando no lo conquistemos, habrá personas que sí lo hagan, ¿no es cierto? Dios siempre nos hará elevar en la montaña y nos hará ver la, la promesa suya cumplida, ¿no? Porque Dios es un Dios que cumple promesas. A Él le damos la gloria y bendecimos su santo nombre por su santa palabra que nos impulsa cada día a ser mejores. Que Dios los bendiga, hermanos. Les mando un gran abrazo y todo mi cariño y bendición para ustedes. Chao, hermanos. Bendiciones.